persegues tus sueños, si luchas los podrás tocar, aunque vengan tropiezos, no dudes, lo puedes lograr. Solo ten fe, levanta tus ojos, confía, lo vas a lograr. Estamos hablando sobre la poca fe. El ser humano, por no tener fe en Dios o fe en Jesús, pasa situaciones fuertes. La situación es complicada en el país y la situación es complicada en alguna familia y la situación es complicada para cualquier persona. Para mí también puede ser complicada. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que quien tiene la verdadera fe en Jesús, Dios lo guarda, Dios lo respalda, Dios lo levanta, Dios lo respalda, Dios le bendice, le ayuda. O sea, hace algo el Señor por su Hijo, por sus hijos, por los que creen en Él. Entonces, Hebreos 11, le estaba diciendo, Hebreos 11 dice Hebreos 11, fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fe tiene que ver con lo que el hombre creyente en Dios está esperando que se cumpla, que Dios dijo en él, pero no lo ve realizado, pero está creyendo que se le va a dar. Eso significa, con muchas explicaciones, vuelvo y doy otro resumen. Fe es creer lo que Dios dice, que se va a cumplir a mi favor, aunque no lo vea. Más cortico. Fe es creer lo que Dios dice, que se va a cumplir en mi favor, aunque yo no lo vea. Para que sea fe, tiene que ser que Dios le hable a la persona. Para que sea fe, tiene que ser que Dios me hable a mí. ¿Y cómo me habla Dios a mí o cómo habla Dios a los seres humanos? ¿Cómo le habló Dios al pueblo de Israel? ¿Cómo le habló Jesús a los discípulos? Como Jesús le habló a los discípulos y les prometió que estaría con ellos todos los días, que si usaban el nombre de Jesús serían sanos, serían salvados, serían restaurados, serían prosperados, que usaran el nombre de Jesús para todo. El apóstol Pablo lo entendió y dijo en la carta a Colosenses 3:17, si no me equivoco, dice, y todo lo que puedan decir de palabra o de hecho, hágalo en el nombre de Jesús. Entonces significa que fe es creer lo que Jesús dijo y yo digo lo que Jesús dice y se cumple lo que Jesús dijo que iba a pasar. Pero cuando la gente no tiene fe en Dios porque cree en lo que ofrecen afuera, cree en la situación, cree en el desastre, cree en la corrupción, cree en el soborno, cree en los engaños, cree en la infidelidad, en el adulterio, en la fornicación, en la maldad, como la gente vive eso, porque así vivimos todos los seres humanos, eso pasó conmigo en un pasado, hoy he desechado y desechado, y si algo queda, lo saco. Pero yo debo de ser una persona correcta, debo hacer las cosas como a Dios le agradan. Yo debo de vivir por fe, significa creyendo que Dios me respalda aunque no vea respuesta. Eso es vivir por fe. Y les hablé sobre que fe tiene que ver con lo que Dios habla, que promete para mí, y que no lo veo hecho, pero se va a cumplir. Entonces, ¿cómo habla Dios? Dios habla por su Espíritu. Habló en el Antiguo Testamento por los profetas, dice Hebreos 1:1. En el Antiguo Testamento habló por los profetas, pero en estos postreros días nos habló por medio del Hijo. ¿Cuál Hijo? Jesús. Dios nos habló por medio de su Hijo. Y significa que les habló a los discípulos. Significa que le habló a Pablo,
Saulo y luego Pablo, le habló, tuvo un encuentro Pablo con él, y lo que le habló Jesús, él comenzó a hacer lo que le dijo Jesús. Pero después comenzó Pablo a entender que hablaba era el Espíritu Santo. Ahora, ¿por qué razón el Espíritu Santo y no Jesús? Aunque es lo mismo. Porque Jesús dijo a los discípulos en Juan 14, Juan 15, Juan 16, en esos 3 capítulos y en otros más, pero en eso se muestra más claro, que Jesús le dijo, les dejaré al Espíritu Santo, les dejaré al Consolador, Él estará con ustedes todos los días. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo vendrá a hablar, a decirles, a guiarlos, a enseñarles. Les dijo, les conviene que yo me vaya. Les dijo también, ahorita no van a entenderme mucho, pero cuando venga el Espíritu Santo van a tener claridad. Y van a tener más claridad de lo que yo les enseñé. Entonces, ¿qué ocurrió? Vino el Espíritu Santo, Hechos de los Apóstoles, Hechos capítulo 2, y comenzaron ahora los apóstoles a ser guiados por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hablaba a través de los hombres en profecía. El Espíritu Santo hablaba a través de sueños, porque eso lo dice Hechos capítulo 2, versículo 17. El Espíritu Santo habla a través de sueños, visiones, profecías, revelación. Y audiblemente a cada persona, porque todos los que creemos en Jesucristo tenemos al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo fue manifestado a toda la humanidad, a todos los que creen en Jesús. Y hoy el Espíritu Santo nos habla a todos nosotros. Pero les voy a leer el pasaje, que no he hablado del pasaje, Marcos capítulo 9. Aquí comienza una historia, Marcos 9, un hombre que tiene a su hijo con un espíritu inmundo. Este hombre le lleva su hijo a los discípulos, pero luego él ve que los discípulos no hicieron nada, o sea, no pudieron liberarlo. Algo ocurrió con los discípulos que no pudieron liberarlo. Podría decirse en esas pasajes, alguien podría decir, bueno, era un espíritu muy grande, inmundo, era un espíritu fuerte, tal vez era un principado, una potestad, tal vez era una legión de demonios y eran muchos para los discípulos y no pudieron liberarlo por eso. Esa puede ser una excusa. Pero resulta que este hombre le dice, les leo rápidamente, Marcos 9, 14 al 25, voy a tratar de leer todo si es posible. Cuando llegaron los discípulos, vieron una gran multitud alrededor de ellos y unos escribas discutiendo con ellos. Enseguida, al verlo, todas las multitudes se asombraron grandemente y corrieron a él para saludarlo. Le preguntó, ¿qué discutís con ellos? Y uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y donde quiera que lo ataca, lo derriba, y echa espumarajos, cruje los dientes y se pone rígido. Y dije a tus discípulos que lo echaran, pero no fueron capaces. Fíjese, los discípulos no fueron capaces de liberar a un joven con un espíritu mudo. Respondiendo él les dice, oh generación incrédula. ¿Qué quiere decir eso? Generación que no cree. Le estaba diciendo a quiénes, a sus discípulos. Generación incrédula. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. Y se lo llevaron, y al verlo el espíritu, al instante lo convulsionó y cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde la niñez. Y muchas veces hasta lo echa al fuego y al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Estaba diciendo el padre, por favor ayúdame, Señor Jesús. Jesús le dice, si puedes. O sea, le hace esa pregunta, si puedes. O sea, como diciendo, usted está dudando que si puedo o no puedo. Si puedes. Y le dijo esto, todo es posible para el que cree. Inmediatamente el padre del muchacho, clamando, dijo, creo,
ayuda mi poca fe. Ahí estaba el problema del Padre, el problema de los discípulos también, porque Jesús después le dice, por vuestra poca fe. En Mateo 17, 19 al 20, los discípulos se acercan aparte y le dicen, ¿por qué no pudimos echarlo nosotros? Le dice, por vuestra poca fe. Volviendo al pasaje anterior, porque este es relacionado en lo mismo, le dice el Padre, ayuda a mi poca fe. Jesús entonces, viendo la multitud que se agolpaba, rápidamente reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Un espíritu, pero ¿por qué los discípulos no pudieron sacarlo? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Y el Padre les dijo, ayuda mi poca fe. Si reemplazamos la palabra fe por el concepto de fe, vamos a entender más lo que quiso decir Jesús. Fe significa creer que lo que Dios dijo que iba a hacer se va a cumplir en mí, aunque no lo vea. Aquí dijo, ¿por qué no pudimos? Jesús le dice, por vuestra poca fe, significa por vuestro poco creer en que yo puedo hacerlo, por vuestro poco creer en que yo lo voy a respaldar. El hombre dijo, ayuda a mi poca fe, le está diciendo, ayúdame a creer, porque Jesús le había dicho, gente incrédula, ayuda a mi debilidad. Lo que quiere decir todo esto es que la fe, o que la poca fe, es poco creer en que se cumple la palabra. Y ocurre que hay fe para sanarse. Pero fe significa, vuelvo y les digo, o sea, tengamos presente esto. Fe es creer que lo que Dios dice se cumple, aunque no lo vea. Fe es creer que se va a cumplir lo que Dios dijo. Y la Biblia nos habla, porque recuerden que lo que Dios dice lo dice de diferentes formas. Sueños, visiones, profecía, revelación y audiblemente. Dios nos puede hablar a nosotros en un sueño, en una visión, algo que estando despierto veo algo, una casa, un carro, una iglesia construida, un pueblo grande, Venezuela transformada, visiones de lo que Dios va a hacer. Y nos muestra la Biblia, por lo menos quiero tomar este pasaje de José, Génesis. El libro de Génesis nos habla de un hombre en la cual Dios le habló a través de sueños. Génesis capítulo 37, aquí nos habla de la historia de José. No le voy a leer porque sería leer mucho y nos demoraríamos. Pero ¿qué es lo que ocurre? José tuvo un sueño. ¿Y quién era José? José era el hijo de Jacob, que fue cambiado el nombre por Israel. Jacob era el nieto de Abraham, al que el Señor llamó primero para decir en Génesis 12 que haría de él una nación grande, Israel, y que a través de él y a través de Israel iba a bendecir las demás naciones. José era un bisnieto. Y cuando Dios llama a Abraham, le promete hacer de él una nación y que lo iba a bendecir. Una palabra Dios le habló audiblemente. Abraham creyó esa palabra y comenzó a cumplirse, porque él salió de la tierra de los padres y comenzó a cumplirse la bendición y comenzó a prosperar y llegó a Canaán. Pero la palabra que dio Dios a Abraham se comenzó a cumplir en su generación. Significa en Isaac su hijo, en Jacob su nieto y en José su bisnieto. La palabra, por un hombre creer a lo que Dios dice, se beneficia a ese hombre y beneficia a toda su familia. Por creer a lo que Dios dice. Creer a lo que Dios dice que se va a dar se llama fe. Y por esa razón, José tuvo un sueño.
Y el sueño de José era que veía unas espigas, que las demás espigas de los hermanos se doblaban ante la espiga de él. Y comenzó a cumplirse el sueño. Para que se cumpliera eso, pasó un proceso José. Sus hermanos tenían envidia, lo golpearon, lo vendieron como esclavo, llegó a Egipto, estuvo 12, 13 años preso. Pasó un proceso, la vida de José. Pero llegó el día en que José interpretó unos sueños del copero y panadero y se dio el tiempo de que saliera de ese lugar y estuviera en la posición como administrador de Egipto, por decir, era como el vicepresidente de Egipto, porque estaba el faraón y después estaba José. José fue puesto y comenzaron a cumplirse los sueños. ¿Por qué se comenzaron a cumplir? Porque José caminó en un sueño que Dios le había mostrado, que Dios iba a hacer, y eso se llama fe, creer que lo que Dios dice se va a hacer. Ahora, ¿qué ocurrió con José? ¿Qué ocurrió con este sueño? Llegó la interpretación del sueño que tuvo el faraón, porque el faraón libertó a José de la cárcel porque él tuvo un sueño. Faraón tuvo un sueño y el sueño era que veía vacas gordas y vacas flacas. Y él no entendía ese sueño. Cuando José sale de la cárcel y le interpreta el sueño al faraón, le dice: mire, faraón, vienen 7 años de abundancia y después vienen 7 años de escasez. En la abundancia guardemos para los 7 años de escasez. Y ocurrió que cuando vino después de los 7 años de abundancia, que ellos sabían la fórmula, imagínense que nosotros, los venezolanos, ponga atención a esto, que nosotros los venezolanos y los cristianos hubiéramos tenido presente la situación que está pasando hoy Venezuela y hubiéramos ahorrado, así como 7 años de abundancia, guardar y no malgastar y disfrutar, pero ir guardando. Pero como no sabíamos, entonces se gastaba. Llegó la escasez que se está viviendo en Venezuela y ¡pum!, se agarró a más de uno. Si nosotros hubiéramos sabido, hubiéramos comprado y estuviéramos súper bien. Sin embargo, Dios no nos abandona. Entonces, ¿qué pasó? En esos 7 años de abundancia, el pueblo de Egipto guardó por el consejo de José, que era un hombre de Dios, que le fue dado un sueño y que tenía fe en que se iba a cumplir ese sueño de que sus hermanos se arrodillaban ante él. Él no sabía cómo iba a pasar, pero tenía ese pendiente, ese sueño. Se va a cumplir en mí, aunque no lo vea. El Señor me dijo que me iba a bendecir y yo creo que es así, aunque no lo veo. Porque eso se llama Hebreos 11:1. Seguridad de lo que estoy esperando, que no lo veo hecho. Entonces, ¿qué ocurrió? Cuando vinieron los 7 años de escasez, hubo escasez en Egipto y en todas las naciones. Había plata, pero no había productos. ¿Qué ocurrió con los 11 hermanos o con los 10 hermanos de José? Jacob, que es Israel, mandó a sus hermanos con dinero para que fueran a comprar a Egipto productos. Y cuando José ve a sus hermanos, entonces ellos llegan y se postran sin saber que era el hermano José, porque ellos lo creían muerto, ni sabían que existía. Y se arrodillan y le dicen: queremos comprar los productos. ¿Qué ocurrió? Se comenzó a cumplir el sueño. Pero, ¿qué termina pasando? Les dice José a sus hermanos, a lo último, después de ver ese proceso, le dice: mire, hermanos, se quita las vestiduras de Egipto que tiene, similar a las de Faraón, y le dice: soy José, el hermano de ustedes. Dios permitió que pasara, hermanos, no se sientan mal por lo que está pasando, por esta situación, no se sientan mal porque ustedes me vendieron, no se sientan mal porque ustedes me traicionaron. Entiendan que es necesario lo que pasó para este tiempo de escasez. Quiere decir todo esto
que José creyó a esa palabra, a ese sueño. Y él caminó en ese sueño y estaba preso y cada día más complicado. Lo engañaron, lo vendieron, lo golpearon, pero él perseveraba en ese sueño y decía, si Dios permitió ese sueño, se va a cumplir en mí y yo voy a salvar a mi familia. Lo que quiero mostrarles, que el Señor me mostró entre ayer y hoy, es que tenemos que perseverar en la palabra que Dios dijo y así veamos una situación contraria en nuestra casa, una situación contraria en Venezuela, el Señor va a cumplir la palabra que dijo para Venezuela. El Señor va a cumplir la palabra que dijo para su casa. El Señor va a cumplir la palabra que dijo para mi familia. El Señor va a cumplir la palabra que dijo sobre mí. Y si el Señor dijo que me iba a levantar, que me iba a prosperar, que me iba a bendecir, que me iba a sanar, que iba a estar conmigo todos los días, pues yo persevero en ese sueño, en esa visión, en esa profecía, en esa palabra que el Señor me habló. Y yo no voy a desfallecer, porque ¿saben qué es lo que Dios está buscando? Que haya un hombre que crea la palabra que Él le dice que quiere cumplir, aunque no lo vea hecho, porque si ese hombre cree, va a salvar a su familia. Dios necesita que alguien de la casa, alguien de Ureña, alguien de San Antonio, alguien de Palotal, de Tienditas, de Aguascalientes, que alguien crea que lo que Jesucristo dijo a los discípulos y hoy nosotros escuchamos o tenemos a través de sueños, visiones, profecías, revelaciones, que se va a cumplir. Así que no se desmaye, no desfallezca su fe, como le dijo el Señor a Pedro, que no desfallezca la palabra que yo dije que iba a cumplir en ti. Dios necesita un hombre en una familia que se vuelva creyente en Dios. Dios necesita un hombre que crea en Jesucristo, pero que tengamos una fe real. Y fe real es, para yo saber que es fe, lo que estoy creyendo es porque está de acuerdo a la Biblia. Pero si alguien le han enseñado que le tenga fe a lo que no dice la Biblia, que se cumpla, eso nunca se va a cumplir. Por eso es que no podemos tener fe a lo que no está dentro de la Escritura. Usted no puede tener fe a algo que está fuera de la Biblia. Si usted cree algo fuera de la Biblia, un documento, así lo haya escrito el más ungido, supuestamente, pero dice cosas diferentes a la Escritura, eso no es ninguna fe, es una fe falsa, es una fe fingida, como dice el apóstol Pablo en la primera carta a Timoteo 3, versículo, primera carta a Timoteo 1, del 3 al 5. Fe fingida, dice ese versículo. Entonces, amigos y hermanos, Dios lo que necesita es que haya alguien en Ureña, en San Antonio, en Venezuela, que crea. Que haya alguien en su familia que crea. Mire, oremos por ese que es creyente en la casa. Que tal vez usted critica y se burla de su hermano, de su papá o de su mamá que es cristiano. Haga algo, haga esto. Ore por él. Dígale, Señor, que no desfallezca la fe de mi hermano. Él dice que usted está con nosotros, Señor, pero no veo respuesta. Te pido que lo ayudes, ya que tal vez a usted le cuesta creer. Pida por su hermano que sí está creyendo y está perseverando y está pasando pruebas, que es un creyente, que tal vez usted ha criticado, le ha dicho, ¿y eso para qué se va a dar golpes de pecho? Bueno, por medio de ese que se va a dar golpes de pecho, que algún día va a decir, voy a hacer las cosas como dice la Biblia, porque tal vez a veces falla, porque se equivoca, y con eso no quiero excusar a los cristianos que les gusta jugar a ser cristianos, pero sí, algún día ese cristiano va a tomar conciencia y va a hacer las cosas como debe ser, y Dios va a comenzar a levantarlo. Pero lo que necesitamos es que haya alguien, un cristiano que crea y que se aferre a la Escritura, porque una familia está esperando. La familia suya está esperando por usted, amigo creyente. La familia suya está esperando que usted persevere. Mire, hay personas que lo critican en la familia, los hermanos, los padres se burlan, pero no desfallezca.
porque ellos de alguna forma, aunque lo critiquen, están creyendo en que algún día le van a decir, ore por mí. Algún día le van a decir, usted que lo oye Dios, pídale. Hechos 16, versículo 31, nos habla de Pablo, que estaba preso, y dice que la cárcel tembló y se derrumbaron las cadenas, y el carcelero, el que estaba cuidando a los presos, se asustó, se iba a quitar la vida porque dijo, se escaparon todos y me van a matar, mejor me quito la vida. Pablo le dice, ten fe en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Quiere decir que se necesita que el cristiano tenga la verdadera fe, no la poca fe. Porque ¿por qué los discípulos no pudieron liberar a la persona con espíritus? Porque tenían poca fe. ¿Y qué es poca fe? Poca fe es que cree y no cree, cree y duda, cree que existe Dios, pero ese milagro es muy grande, cree pero no, con esa deuda nunca voy a salir, cree pero no, esa enfermedad nunca me va, o sea, cree y duda. Cuando alguien cree y duda, es poca fe. Usted necesita convencerse de que aunque esté las cosas fuertes, el Señor no lo va a abandonar. Vámonos a otro video y entramos a la parte final donde quiero orar por ustedes. Quiero orar por mi familia, quiero orar por mis padres, quiero orar por todos, para que tengamos fe y que se aumente nuestra fe. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe, significa aumenta en nosotros el creer de que usted cumple. Vamos al video. Bien, quiero orar por los que tienen poca fe. Necesitamos tener una fe real. El Señor Jesús les dijo, si tuvieran fe, así fuera como un granito. O sea, creyeran no poquitico, sino en lo poquito, pero crean lo máximo en lo poquito. Ajá. Les leo varios pasajes para orar. Mateo 9, 29, 30 dice, entonces le tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Significa, conforme al creer que ustedes tienen de que yo lo hago, si ustedes creen que porque yo los toco se sanan, se hace. Pero si la persona le dice, yo los voy a tocar, les voy a poner las manos sobre la frente, les voy a poner las manos sobre la mano, sobre su mano, sobre su hombro, yo voy a poner las manos y se van a sanar. Pero si la persona dice en su mente, ¿qué cuentos? Ah, listo, eso es poca fe. Otro pasaje, Mateo 14, 29 al 31 dice, le dijo Jesús iba caminando sobre las aguas, Pedro ve y le dice, Señor, que yo vaya a ti. Jesús le dice, ven, y bajando de la barca, Pedro anduvo sobre las aguas y fue hacia Jesús, pero al ver el viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y gritó diciendo, Señor, sálvame. Al instante Jesús, extendiendo la mano, trabó de él y le dijo, falto de fe, significa falto de creer. Y terminó diciéndole, ¿por qué dudaste? ¿Qué tumba la fe? ¿Qué tumba el creer en que Dios lo puede hacer? La duda. O sea, decir, ya el médico dijo, dudó. Ya la situación de Venezuela no puede, dudó. Venezuela necesita que haya hombres y mujeres que crean. Mire, hay escasez, hay hambre, hay miseria, hay ruina, hay de todo. Horrible lo que está pasando. Realmente es una verdad. Pero ¿quiénes son los que van a salir victoriosos? El que crea que Jesucristo, porque tomó una palabra, Señor, tú dices en tu palabra y yo me agarro de esa palabra y yo me voy a sanar y tú me vas a respaldar y tú me vas a proveer los alimentos y tú vas a guardar aún los equipos de mi casa, vas a guardar el televisor, vas a guardar la computadora, vas a guardar la nevera. ¿Por qué digo eso? Se daña la nevera, 50,000, 80,000 el arreglo. El televisor, 30,000. El computador, 100,000. O sea, agarrémonos del Señor. Le dijo el Señor a una mujer
Sirofenicia, Mateo 15, 28. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, grande. Creía que sí se podía. Vamos a orar. Y quiero pedir al Señor lo que Dios, vuelvo y les digo, el Señor está queriendo que haya en la casa alguien que crea. Pero no que crean los muertos, no que crean los santos, no que crean que le pida cualquier cosa, no que crea en purgatorio, no, que crea que Jesucristo es el Señor. Que crea que Jesucristo es el que sana, que crea que Jesucristo es el que calma la tempestad, que crea que Jesucristo es el que sana. Es el único que debemos creer, no debemos estar creyendo en otras cosas raras que inventa el hombre, que no dice la Biblia. Y como no dice la Biblia, no se le puede tener fe. Se le tiene fe a lo que Jesús dijo que iba a hacer. Por eso Hebreos 11 dice, fe, seguridad de lo que estoy esperando. Significa, Jesús dijo y lo va a hacer, aunque no lo vea. Oremos y pidamos al Padre Celestial. Eterno Dios y Padre Celestial, Señor, yo sé que estás aquí, sé que estás en los hogares. Tu palabra dice, donde hay 2 o 3 en mi nombre, ahí estás presente. Y yo sé que estás presente en los hogares. Estás presente en las familias, estás presente en las personas que están postradas en cama, estás presente en las personas que están presas, estás presente en las personas que están aún desahuciadas por los médicos, estás presente en los hogares donde hay necesidad, donde hay hambre, donde hay miseria, pero por creer a la palabra, Señor, sé que tú vas a respaldar y levantar las familias. Tú necesitas que haya un hombre, una mujer que crea en un hogar, que crea una familia para que la familia reciba bendición a través de un hombre y mujer que cree. Por eso en el nombre de Jesús te pido, precioso Rey Todopoderoso, tu palabra dice que pusiéramos las manos sobre los enfermos y sanarán. Por eso te pido que ponga la mano sobre la parte que tiene dolor, donde el médico le dijo que había cáncer, donde los médicos le han dicho o usted sabe que tiene una enfermedad. Ahora crea al milagro que va a ocurrir en este momento en su cuerpo. Padre, en el nombre de Jesús, ahora por el poder de tu palabra, por el poder del nombre de Jesucristo, por el poder del nombre del gran yo soy, ahora que el fuego del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo se va todo dolor, desaparece cáncer, desaparece toda artritis, desaparece todo tumores, desaparece toda leucemia, desaparece toda diabetes. Ahora, ojos sanos en el nombre de Jesucristo, crea ojos sanos, ojos nuevos en el nombre de Jesús, toda ceguera se va, declaro en el nombre de Jesucristo, que tú restauras la vista, que tú restauras la columna en el nombre de Jesucristo. Le ordeno a todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad que se vaya de los cuerpos. Declaro sanidad sobre tu cuerpo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Diga, gracias Señor Jesús porque estoy sano y puedo hacer lo que no podía hacer antes. Estoy sano por el poder del nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y les guarde. Todos tus